Ok, ahí está. Ok, entonces vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa para estudiar tu palabra, para escudriñarla, para que podamos aprender lo que nos enseña sobre ti, sobre tus obras. Guíanos ahora en este tiempo y sé con los que vienen en camino para que puedan llegar con bien, para que todos juntos podamos adorar tu santo nombre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Y en nuestro estudio de la confesión ya hemos llegado al capítulo 4 sobre la creación. Es bastante sencillo. Entonces vamos a leer primero el párrafo número 1 y después buscamos algunos de los textos que citan y, y hablamos un poco. Entonces, si alguien voluntariamente puede leer párrafo 1 del capítulo 4, creo que está en la página 12 o 13. 12. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, vamos a empezar a buscar textos. Hebreos 1:2, Juan 1:2 al 3, Génesis 1:2, Job 26:13 y 33:4. Entonces, Hebreos 1:2. Hebreo 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, la parte clave es esa última frase, por medio de quien también hizo el universo. Entonces, Dios el Hijo, es decir, el Señor Jesús, fue, el universo fue creado por Él. Juan 1 del 2 al 3 también. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez hablando de Dios el Hijo, como dice ahí Juan, el verbo, que era Dios, era con Dios y también era Dios. Génesis 1:2.
La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí vemos que el Espíritu de Dios estaba presente, estaba involucrado. Job 26:13 y 33:4. Esta es la herencia que Dios tiene reservada para los malvados. Esta es la herencia que los desalmados recibirán del Todopoderoso. 13, 26:13. 26:13 ese es. Por eso es que veo que 26. Oh, Job 26:13. Con sus soplos se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Entonces, eso, sí, Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. eso sí tiene más sentido, la Reina Valera, porque ¿Cómo dice la Reina Valera? Su espíritu adornó los cielos. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ahora sí, ahora sí se entiende. Por eso la importancia de las diferentes traducciones, comparar, porque 33:4 de Job. ¿Quién lo tiene? el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. entonces el Espíritu de Dios me ha creado. Y alguien diría, pero espérate, yo pensé que Dios era el creador, sí, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Ahora podemos leer Romanos 1:20, Jeremías 10:12, Salmo 104:24 y Salmo 33:5 al 6. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios creó el universo y a través de mirar esa creación, Él se revela a través de la creación. Vemos su poder, vemos su sabiduría cuando miramos la creación. Jeremías 10:12. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Sí, ahí vemos su sabiduría, su poder, su inteligencia operando en la creación del mundo, del universo. Vamos al Salmos 33:5 al 6.
Salmos 33, versículo 5. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Ujú. Ahí la clave está en el versículo 6, que por su palabra fueron hechos los ejércitos de los cielos. Y es como Dios simplemente sopló, básicamente es la idea, el aliento de su boca. Y vamos a ver qué otro. Vamos a Colosenses 1:16. Y Génesis 2, 1 al 3. Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí Pablo dice, hablando de Cristo, que todo fue creado por él, las cosas visibles y las cosas invisibles. Y él habla de cosas como tronos, reinos, dominios, gobiernos. Entonces, todo eso ha sido creado por Dios y ordenado y controlado por Dios. Génesis 2 del 1 al 3 es como un resumen de la creación. Génesis 2, 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces ya Dios creó, lo terminó y el séptimo día descansó. Y vamos a leer Génesis 1:31 y Eclesiastés 7:29 y Romanos 5:12. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Que fue bueno en gran manera. Eclesiastés 7:29. Amén. Dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas.
y Romanos 5:12. Explicar ese verso, ese último verso. Sí, es que cuando Dios creó al hombre, Romanos era 5:12. creo que, bueno, Romanos 5:12, vamos a leer eso y luego hablamos como de esos dos versos, porque se relacionan. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ujú. Cuando Dios creó al hombre, era recto, estaba sin pecado cuando Dios lo creó. Pero, como dice la última parte de ese versículo de Eclesiastés, pero el hombre buscó artimañas. El hombre fue que cayó en el pecado. No porque Dios creó al hombre con pecado, sino el hombre cayó del estado de inocencia o de justicia que tenía, que no pecaba, pero después cuando cayó en pecado, ya, eso afectó no tan solo él, sino todos los que vienen de él. Entonces, como dice Pablo en Romanos, como el pecado entró por un hombre. Entonces, Adán pecó y eso se comunica, se pasa a las siguientes generaciones. Me llama la atención la palabra artimañas y cómo podríamos nosotros traducir esa palabra, se traduce así. Estamos prácticamente diciendo de que el hombre trata de servir a Dios, pero a su propia manera. Uh-huh. O sea, simplificando lo que Dios dice no haga, yo puedo decir ahora, bueno, pero que no es tan malo hacerlo. Yo no le veo ninguna maldad a esto. Uh-huh. Y es la misma actitud que el hombre sostiene hoy en día. Uh-huh. Quieren servir a Dios, pero tratan de minimizar los principios, leyes y estatutos de Dios a su humanidad y a sus deseos. Y es eso lo que realmente la Escritura llama pecado. Uh-huh. Exactamente. Yo quería, nosotros vimos en el capítulo anterior de lo que estaban viendo sobre este mismo, de la providencia del Señor y el decreto, y hablamos de Deuteronomio 29:29. Uh-huh. Y a veces, porque todos nos pasan, pero no pasamos por nuestra mente lo que dice que las cosas ocultas pertenecen al Señor. Pero viendo que el Señor creó todo bueno, siempre va a haber personas que va a decir, si creó todo bueno, ¿cómo el hombre hace artimañas? Si ha sido bueno. Entonces son cosas que llegan a la mente de todo ser humano, porque si tú has creado algo bueno, como sabemos que todos tenemos voluntad, pero al crear lo bueno, acabado de crear, el hombre se va a escoger lo malo. Y es algo que por fe tenemos que confiar de que hay cosas ocultas que no nos pertenecen a nosotros. Uh-huh. Entonces por eso en esta confesión te viene hablando de que hay cosas ocultas y después te tiran estos textos que a veces dices, wow, pero si tú vienes con una conciencia de que las cosas ocultas pertenecen al Señor, quizás te dan un aliento, pero no van a llegar las dudas. Dice, ven acá, pero haciendo algo perfecto, como tú creas algo perfecto, ¿cómo se daña si fue perfecto? Entonces son cosas que a todo ser humano le va a pasar. Uh-huh. Yo Uh-huh. pienso que una de las maneras de explicar eso de una manera sencilla es la siguiente. Por ejemplo, y no es toda ilustración que podamos hacer nunca es suficiente, pero nos podría ayudar un poquito lo que voy a decir, y es que
cuando, por ejemplo, alguien crea un automóvil, lo crea según el creador, está perfecto y te lo entrega a ti en tus manos en manera perfecta. Ahora, él no es responsable del que va a manejar ese carro. Entonces Dios crea al hombre, pero también le entrega una responsabilidad. Él va a manejar a ese ser. Ujú. Y si lo maneja mal, Dios no es responsable. Y ese es el asunto. Ujú. Porque Dios creó una responsabilidad y responsabilidad deja al hombre en la capacidad de actuar libremente. Ujú. Y es eso lo que el hombre no supo manejar. Y es ahí donde el hombre cae en pecado. ¿Cómo entender eso? No sé. Ujú. Exacto. Porque Dios también podía manipular por usar una palabra, podría manipular la voluntad del hombre. Pero Dios no lo creó de esa manera. Él le dio una responsabilidad para que el hombre actuara. Y en ese actuar fue que escogió mal. Ujú. Ujú. Y también eso fue lo que Satanás supo aprovechar Exacto. en tentar a Adán y Eva, porque él básicamente acusó a Dios de esconder cosas de ellos y les dice que ustedes serán como Dios y, y les engaña así. Entonces, él supo, sabía qué decir para que ellos se puedan engañar y que se dejaran llevar. Por ejemplo, vamos a ver cuando Dios le dice a Adán, dice, ustedes, Adán y Eva, perfecto, ustedes van a vivir aquí, ustedes me conocen a mí, me tienen a mí, vamos a hacer el lenguaje más coloquial, lo estaban hablando, me tienen a mí, estaré con ustedes siempre, pero permítanme decirle algo, de este árbol no coman. O sea, ¿qué Dios está tratando de decirle a ellos? Ustedes tienen la posibilidad de actuar libremente. Él fue quien le dio la libertad. Ujú. El hombre estaba en la responsabilidad de decir, obedezco totalmente y estaré siempre contento con Dios. Ahora, no lo hizo. ¿Por qué? Porque usaron, como dice la Escritura, artimañas. Con esto es posible que Dios no se enoje. No es tan malo. Al final lo que buscamos es realmente nosotros estar un poco más cómodo, más tranquilo, algo que me guste. Lo mismo del ser humano actualmente, detrás de mis deseos. Mis deseos tienen que ser analizados a la luz de la palabra de Dios. Porque Dios es quien se revela a sí mismo y dice, este soy yo y estos son ustedes. Ujú. La misma responsabilidad que se le entregó a Adán y a Eva es la misma responsabilidad que hoy tenemos nosotros. De la misma manera, debemos nosotros procurar actuar y depender de Dios. Eso es lo que yo creo. Que eso sea fácil, nunca fue fácil Mm-mm. desde el mismo momento de la creación. Y más hoy, que tenemos más cosas en nuestras mentes y nuestras posibilidades de fallar y de creer, de caer en tantas tentaciones, necesitamos de Dios. Ujú. Por eso es que el Señor mismo dijo, van a necesitar un redentor, porque de aquí en adelante el pecado va a estar por todas partes. Ujú. Y a cierto punto nosotros estamos como a un paso más atrás de donde estaban Adán y Eva, porque nosotros nacemos con el pecado original. Ellos fueron creados sin pecado, Exacto. pero nosotros nacemos en pecado. Entonces estamos como un paso detrás de donde ellos estaban, pero con la misma responsabilidad. Y por eso se necesita el Redentor, porque no podemos por nosotros solos. Siempre pienso que todo se reduce a esa parte y a mí me ha ayudado eso. Es que Dios me quiso hacer, por alguna razón que yo no entiendo, me quiso dar una responsabilidad. Ujú.
tal vez nosotros hubiésemos querido, Señor, pero no me hubiese dado responsabilidad y tú me hubiese hecho simplemente preparado para yo obedecerte siempre, en todo, sin falta. Pero es que no fue la voluntad de Dios, quiso hacernos libres en ese sentido. Y esa es parte de lo que estaba diciendo José Luis, de las cosas secretas, las cosas ocultas, que no sabemos por qué Dios ha hecho las cosas así. Tenemos que confiar en Él, que lo que Él está haciendo es lo mejor, es perfecto. Es como los robots que se crean hoy en día, que se crean con un chip adaptado a los gustos de quien lo creó. Y van a hacer todo el tiempo lo que ese amo le diga, o el que lo creó le ordene. Lo que dice el código que está programado ahí. Porque por eso no fue lo que Dios quiso hacer con nosotros. No. Por eso dice a nuestra imagen y semejanza. Eso dice mucho. Parte de esa imagen y semejanza es que tenga una voluntad propia. Es una persona, somos una persona. Voluntad, sentimiento e inteligencia, las cuales se requieren para ser una persona, y esas son las cosas que tiene el ser humano. Nota que ningún ser creado tiene esas capacidades, solamente el ser humano. Aunque los animales tienen como cierta inteligencia y pueden sentir diferentes cosas, pero no tienen la misma capacidad. ¿Dónde está el razonamiento de poner todo en orden? No, exacto, no tienen razonamiento. Y llevarlo a cabo, ¿no? Actúan por conveniencia, porque se acostumbraron, porque lo han amaestrado, porque es lo que han visto y se protegen por instinto. Saben lo que no le conviene y nosotros llamamos eso inteligencia y eso es instinto. Y bueno, se pueden entrenar claro. y cosas, pero ellos al no tener la capacidad de razonar, ellos no pueden decir, bueno, yo voy a hacer esto y aquello y aquello. No, el hombre es el que le enseña. Cuando esto pasa, tú vas a hacer esto y así. Pero así es como Dios lo ha diseñado. ¿Algún otro comentario antes de seguir al número 2? Ok, entonces vamos a leer el párrafo 2. Y actualmente habla de básicamente lo que hemos estado diciendo. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla, y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Básicamente eso es lo que hemos estado diciendo. Ahora vamos a probarlo con los versos bíblicos, ¿no? Exacto. Génesis 1:27 y 2:7. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Y el 2:7. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Entonces, Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Es el único ser creado que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Los animales, Dios dijo, sea animales, y estaban. Las aves, los peces, los otros animales, Dios habló y fueron creados. Pero notamos que Dios forma al hombre como un alfarero forma un vaso de barro. Él lo formó y luego le sopló el aliento de vida y le dio vida. La gran diferencia, ¿no? Porque Dios Ujú. creó a los animales con la capacidad de supervivencia, Ujú, cada quien en su hábitat. ujú, Ellos sobreviven, por ejemplo, los pajaritos, nosotros nos parece increíble cómo ellos pueden formar sus propias casas. Bueno, nosotros diríamos, ahí hay una capacidad, hay una inteligencia. No es que Dios lo hizo en esa especie, ujú, específicamente para que ellos pudieran sobrevivir, la manera de alimentarse, es eso lo que ellos conocen. Pero es que al ser humano, Él le dio más, mucho más de ahí. ujú, Puede ujú. pensar cómo cuidarlo a ellos, puede pensar cómo cazarlos a ellos, con qué sentido, con qué razón, razona cada paso que va a dar, cada situación es calculada. Simplemente los animales actúan por su medio, en la forma en que ellos viven, sobreviven. Fíjate que todos los animales no se reúnen, como a veces nos ponen en las películas, para tratar un asunto tal donde vamos a defendernos del ser humano y esas cosas. Ellos no lo hacen, Mm, porque cada quien está en su propio hábitat encerrado. ujú. No lo pueden hacer como muchas veces las movies lo hacen, esas películas de fantasía, ¿no? Que hacen que los animales se reúnan y hagan cálculo en contra de los humanos y vayan y todo eso. Eso no existe realmente. Pero el ser humano sí puede hacer eso. Ujú. Ahora tiene que controlar su capacidad y ver que cada cosa tiene que ser hecha en el orden que Dios quiere que se haga. Ahí tiene que razonar. Ahí tiene que pensar. Dios no le pedirá cuenta a los animales, pero sí nos pedirá cuenta a nosotros, porque nos dio una capacidad que ellos no tienen. Es algo jocoso que uno puede ver cómo las aves, cómo esas manadas caminan juntos. Y nosotros los seres humanos somos diferentes. Como que el pecado nos ha arropado y no caminamos juntos. Somos diferentes y el Señor nos creó a semejanza. Pero todo lo distorsionamos. Ujú. Y imagínate los animales, no le dio esa capacidad y ellos son más unidos, se cuidan unos a otros y muchas veces podemos ver en los hijos del Señor que se acaban entre ellos y es algo que uno dice, wow, pero si a ellos no le dieron esa voluntad de decidir y a nosotros no las dio y nosotros lo hacemos para mal, lo que habló el pastor, de que ¿cómo ellos supieron que pecan Adán y Eva? Porque automáticamente vino algo a su mente de que hicieron algo mal. Ujú. Y se escondían porque se están escondiendo. Y el Señor le hace la pregunta, el por qué se esconde, pero sabiendo él el por qué, pero le hace la pregunta. Ujú. Y es algo que la voluntad que Él nos ha dado, que no es, como dice, libre albedrío, porque no somos libres porque estamos cargados de pecado, sino tenemos voluntad y siempre escogemos lo malo. Ujú. Y es por lo mismo, la capacidad de razonamiento lo que nos hace a nosotros pensar de diferentes maneras. Razonamos no todo de la misma manera. Mientras que, como él pone el ejemplo de las manadas están capacitadas ¿para qué? Para ir detrás de una misma cosa. Y por eso se unen. Y de manera particular, según su especie, cada quien busca lo que ellos le corresponde. Mientras que el ser humano va más allá, razona cada paso. Por eso actuamos tan diferente y pensamos en una idea, tal vez con un mismo propósito, pero analizamos diferente y eso muchas veces nos divide Ujú. a los seres humanos. Esa es la realidad.
Podemos leer Eclesiastés 12:7. Dice, volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, hablando de la muerte, ¿qué pasa? Es el cuerpo vuelve a la tierra, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Dios, como dice Génesis 2:7, le sopló el aliento de vida. Entonces, el espíritu del hombre, Dios lo dio. Entonces, después de la muerte, el espíritu regresa a Dios, quien lo dio, y Dios entonces le hace el juicio y entonces sus hijos vienen a estar con él, pero los que no son sus hijos, él los manda al infierno, a separación. Pero automáticamente el justo e injusto van al Señor. Ujú. Los elegidos, como estábamos viendo en el capítulo 3, los elegidos, cuando mueren, van con el Señor. Bueno, de ahí nace una enseñanza que donde niegan la eternidad del infierno. Y es como ellos interpretan esto de este verso de esta manera. Dice, bueno, el espíritu, el cuerpo va a donde va, terminó, y el espíritu va a Dios. Al ir a Dios, terminó todo. Pero eso es una manera fácil de tú concluir. O sea, como el cuerpo ya vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios y todo terminó y no pasa más nada. Nope. Entonces dicen, no, es que solamente los que sirvieron al Señor van a ir entonces a otro lugar. Pero no, es todo espíritu, todo. Eso es lo que está diciendo, no uno en excepción, Ujú. todos vuelven a Dios. La pregunta es, ¿para qué vuelven a Dios? ¿Qué pasará después de ahí? Y es Para- lo que la Biblia sí explica. para Porque ser no dice juzgado. que van a desaparecer, que se acabó y todo terminó, y entonces vengan los buenos, y todos los buenos se quedarán, entonces sí. Pero los demás van a ser eliminados y todo terminó. Así sería bueno, porque entonces si yo podría vivir como quiero aquí, si no me interesa, vivo como quiero, o desobedezco a Dios todas las veces que quiera, total, como quiera voy a desaparecer. ¿Comprende? No hay ningún tipo de consecuencia, y ese es el asunto. Ujú. Pero la Escritura no dice eso. No, y podemos comparar ese texto de Eclesiastés con Hebreos 9:27. Sí, hermano, yo tengo una Ujú. pregunta. ¿Cuál Sí. es la diferencia entre el alma y el espíritu o son sinónimos? Voy a apelar al teólogo, el pastor Billy, que ayuda a explicar eso. Bueno, no soy teólogo, realmente estamos intentando ver lo que la Escritura nos enseña. Está la problemática en decir nosotros somos tripartitos o simplemente estamos en dos, alma y espíritu, o alma, cuerpo y espíritu. Ajá. Yo creo realmente que cuando hablamos del alma, estamos hablando de toda esa parte que no es Material. Y no es material el espíritu, no es material el alma. O sea, en algún momento tienen la misma referencia para Dios, tanto el alma como el espíritu. La parte inmortal, ¿qué es lo que a Dios le interesa? La parte inmortal. Dios tratará con esa inmortalidad nuestra. Eso con lo que Él va a tratar. El cuerpo Él tendrá que transformarlo. Y la discusión no termina aquí, pero por causa del tiempo y no confundir más y salirnos del tema, no quiero entrar más allá.
Usted creerá tal vez en cuerpo, alma y espíritu y buscará razón, o creerá simplemente en el cuerpo y alma. Yo tengo algunas cosas que creo con respecto a eso, sin que veamos una diferencia muy clara, sino para definir cómo Dios define esa parte, alma y espíritu, qué función tiene. Pero por ahora debemos ver que esa es la parte inmortal. Esa parte que no muere va a Dios, toda. Porque hay otra parte que también habla de que el alma vuelve a Dios que la dio. En esta ocasión dice el espíritu, o sea, ¿serán los mismos? Es una pregunta que yo tengo que contestarme, si será la misma cosa. Y yo generalizo en esa parte, yo digo que es esa parte que no muere del hombre, que va a funcionar igual en el cielo. Va a funcionar. Esa alma y ese espíritu funcionarán en el cielo, y eso es lo que vuelve a Dios. Y aún si decimos que el alma y el espíritu son distintos, siempre van juntos. Siempre van juntos. Son Porque inseparables. Aún si decimos que son distintos, son inseparables. Porque es la manera en la que funciona el ser humano. En esta funcionamos con un cuerpo actualmente, y funcionamos con el espíritu, y funcionamos con el alma. Ahora, ¿qué es lo que no muere? El cuerpo muere, desaparece. Dice claramente que vuelve a la tierra, vuelve al polvo. Pero el alma y el espíritu no, porque son inmortales. La mayoría de las personas toman y dicen, no, es que solamente es alma y cuerpo. Y estaría bien si te lo ve así, pero vamos a verlo en funcionabilidad, cómo funciona cada quien. Y luego, ¿qué hacemos con esos textos? Yo creo que por lo menos hay 2 o 3 que hablan de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso es lo que me hace pensar que el alma y el espíritu son distintos, pero son inmortales y son inseparables uno del otro. El espíritu y el alma van juntos. Pero el cuerpo sí habla claramente, dice, él morirá, y es lo que estamos mirando, va a desaparecer, vuelve otra vez a la tierra. Sí, constantemente. Que es la parte, la esencia, lo que hay que cuidar, ese depósito de todo. Ahí yo pongo todo, todo lo que hago. Mientras que el Espíritu actúa. Si tenemos el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios quien ayuda a nuestro espíritu, dice el pasaje, a nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, lo que nos moviliza. Y eso es lo que me lleva a mí a creer en la separación del alma y el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Este ha sido un tema muy discutido, déjeme decirle, no, Sí. es que es tan cómodo. Y el que dice, bueno, es alma y cuerpo, yo no tengo tanto problema con eso, No. ni es para discutir, pero el que también dice, no, es que son 3, siempre que diga el cuerpo es mortal, pero el alma y el espíritu son inmortales, pues está bien. No entro en esa discusión, pero yo por lo que veo, la escritura misma hace una separación. La escritura sí habla de las tres cosas, y ese texto es uno de, yo creo que hay otro, pero ese es el primero que viene a la mente. Casi siempre. Bueno, ya llegamos al tiempo. Ajá. Tú ahorita comentaste que el espíritu y el alma son inmortales. Aquí hay en
Evangelio de Mateo, versículo 10, 28, Ujú. dice Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el alma sí se puede destruir. Dios es el que puede destruir en el infierno, dice aquí. Sí, es el castigo, porque Específicamente, y eso ya es destrucción. Eso es destrucción, Sí. no que va a desaparecer. exacto, no es que está No desaparecer, aniquilado, sí, no es aniquilación. porque ese es otro texto que usan las personas que creen en la aniquilación. Usan Eclesiastés 12:7 y Mateo 10:28 y dicen, ahí está, el alma está, Dios destruye el alma en el infierno y no cuando algo es destruido, no necesariamente está aniquilado, no siempre desaparece completamente. Entonces, Cuando el Señor habla del gusano que nunca se apaga, ese es el castigo. ujú, Y podemos ver que las almas o el espíritu pertenecen al Señor. Y cuando vemos en Ezequiel que dice, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Ya nosotros estamos muertos en el castigo si no aceptamos a Cristo como Rey y Salvador. Ujú. Nos arrepentimos. Ujú. Ya eso es. Sí, porque muerte significa separación. Exacto. Esa morirá separado de Dios y no hay mayor castigo y mayor muerte que esa. Exacto. Estar separado de Dios. Porque Ujú. actualmente, a pesar de todo el pecado que hay, Dios continúa existiendo por todos lados y moviendo este mundo. Ahora imaginemos este mundo así como está y que Dios desaparezca y nos deje solo. No duramos prácticamente 3 semanas. Y de verdad que es así. 3 semanas es mucho. Ujú, Si Dios dejara todo en manos del hombre. ujú. No se puede. Es Dios quien tiene todo controlado. Porque aún está aquí. Ok. ¿Algo más antes de terminar? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos revela que tú eres el creador de todo, las cosas visibles, las cosas invisibles, y que, como hemos visto antes, tú eres el soberano que tiene control de todo también. No fue simplemente que fue creado sino también tú lo controlas todo. Ahora, sé con nosotros en la próxima hora del servicio para que podamos adorarte en espíritu y en verdad y que tu nombre sea glorificado sobre todo en todo lo que hacemos y decimos. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.